Edmund Emil Kemper III, o simplemente Ed Kemper, no fue solo uno de los asesinos en serie más brutales de Estados Unidos. Fue algo todavía más perturbador. Un hombre capaz de explicar el mal con absoluta claridad, incluso después de haberlo cometido. Y esa capacidad lo llevó a sentarse cara a cara con los agentes del FBI, encargados de entender a los peores criminales del país. Ed Kemper había asesinado a 10 personas, incluidas su madre y los abuelos que lo criaron. En 1973 se entregó voluntariamente a la policía, y contrario a lo que uno pensaría de cualquier asesino, Kemper no huyó, no negó nada, sino que al contrario quería ser detenido. Pero lo que nadie imaginaba era que años después, ese mismo hombre se convertiría en una pieza clave para el desarrollo del perfilado criminal moderno. Mientras cumplía cadena perpetua en el Hospital Estatal de Vacaville, California, Kemper llamó la atención por algo inusual. Él no fingía locura, hablaba con calma, analizaba sus actos y mostraba una inteligencia fuera de lo común. Medía más de 2 metros, tenía una voz profunda y un vocabulario preciso. No necesitaba intimidar, ya que su mente era suficiente para hacerlo. Fue allí donde el FBI entró en escena. Cuando el Buró Federal de Investigaciones, FBI, comenzó a estudiar a los homicidas seriales, no tenía manuales, no tenía patrones claros y no tenía una experiencia real. Fue entonces cuando algunos agentes decidieron hacer algo impensable: sentarse a conversar con los propios asesinos, escuchar su lógica, su lenguaje y su forma de pensar. Entre todos ellos hubo uno que destacó de inmediato, no por su número de víctimas, sino por su mente. Ese hombre fue Ed Kemper, quien ya estaba condenado a cadena perpetua por sus crímenes. Agentes del FBI como John Douglas y Robert Ressler recorrían prisiones entrevistando a asesinos seriales para responder una pregunta clave: ¿por qué matan? No buscaban confesiones, buscaban patrones, motivaciones y estructuras mentales. Cuando conocieron a Ed Kemper, comprendieron rápidamente que no era un entrevistado común. Era un colaborador involuntario, pero a la vez brillante. Desde el primer encuentro, Kemper no se limitó a responder preguntas, sino que las anticipaba. Analizaba los errores de otros asesinos, explicaba cómo se construye una fantasía homicida, en cómo se alimenta con el tiempo y cómo termina exigiendo ser llevada a la realidad. Para Douglas y Ressler fue como sentarse con alguien que conocía el manual, simplemente porque lo había vivido. Kemper explicó que el asesinato no comenzaba con la violencia, sino con la fantasía. Una fantasía que crece, que se vuelve obsesiva y termina dominando al individuo. Detalló cómo muchos asesinos buscan control absoluto sobre la víctima, no solo físico, sino emocional y simbólico. Uno de los momentos más inquietantes ocurrió cuando Kemper analizó a otros asesinos sin que se lo pidieran. Hablaba de estranguladores, violadores y homicidas como si los conociera en persona. En varias ocasiones, Douglas admitiría después que Kemper describía con precisión a criminales que aún no habían sido capturados. Aunque Ed Kemper nunca dijo, este perfil resuelve tal caso, lo que sí hizo fue proporcionar patrones y claves cognitivas que los agentes pudieron aplicar a otros casos. Él ayudó a definir el concepto de asesino organizado, alguien que planifica cuidadosamente sus crímenes, deja poca evidencia y en ocasiones se presenta como alguien totalmente normal ante quienes no lo conocen. Sus observaciones sobre la escalada de fantasías, la necesidad de control y el uso de señuelos ayudaron a clasificar comportamientos que luego se observaron en otros asesinos estudiados por el FBI. Estas herramientas conceptuales fueron usadas posteriormente para analizar y estudiar otros casos de alto perfil, casos antiguos como los de David Berkowitz, el hijo de Sam, o Ted Bundy, y otros asesinos con patrones complejos, aunque no porque Kemper los haya resuelto, sino porque su entrevista ayudó a mejorar el método de perfilación usado por los investigadores. La idea era que perfilando el perpetrador probable, la policía pudiera reducir posibles sospechosos y comprender mejor la conducta, lo cual se traduce en mejores hipótesis y enfoques para resolver crímenes complejos. En pocas palabras, Ed Kemper no fue un detective, pero su mente, entendida y descifrada por expertos, ayudó al FBI a entender a muchos otros asesinos y a desarrollar métodos que siguen usándose hasta el día de hoy. Kemper era consciente de su inteligencia y de la ventaja psicológica que tenía sobre otros. En una ocasión, durante una entrevista con Robert Ressler, interrumpió la conversación y le dijo que sabía exactamente qué estaba escribiendo y por qué. Ressler confesó más tarde que por primera vez sintió que el entrevistado estaba analizando al propio entrevistador, pero aún así continuaron visitándolo. A medida que las entrevistas avanzaban, la relación entre Ed Kemper y los agentes del FBI comenzó a volverse peligrosamente ambigua.
Ya no se trataba solo de preguntas y respuestas. Había una sensación creciente de que Kemper no solo colaboraba, sino que probaba los límites psicológicos de quienes se sentaban frente a él. Robert Ressler, agente especial y supervisor y uno de los arquitectos del perfilado criminal, fue quien más claramente sintió ese cambio. Tras varias entrevistas exitosas junto a John Douglas y otros miembros de la Unidad de Ciencias del Comportamiento, Ressler tomó una decisión que más tarde reconocería como un error: entrevistar a Ed Kemper completamente solo. El encuentro tuvo lugar en la prisión de Vacaville, en una celda ubicada cerca del corredor de la muerte. La conversación se extendió durante horas. Kemper habló con lujo de detalles sobre sus asesinatos, sobre su madre, sobre la violencia y la fantasía. Ressler, entrenado para soportar relatos extremos, comenzó a sentirse abrumado. En un momento, sin interrumpir la charla, presionó discretamente el botón de pánico instalado bajo la mesa. Sin embargo, nada ocurrió y los segundos pasaron y luego de varios minutos nadie llegaba. Kemper notó esta acción y sin levantar la voz, con una sonrisa apenas perceptible, le dijo que no se preocupara, que los guardias estaban cambiando de turno y alimentando a otros reclusos. Asimismo, le dijo que podían tardar 15 o 20 minutos en aparecer. En ese momento, Ressler entendió que Kemper sabía lo que estaba pasando por su mente. Kemper le dijo que si en ese momento él perdiera el control, Ressler estaría en serios problemas. Le dijo que podría arrancarle la cabeza y colocarla sobre la mesa para que el guardia la viera al entrar. En esta ocasión no hubo gritos, y no fue una amenaza directa, sino fue una observación y casi una posibilidad planteada con calma. El miedo atravesó a Ressler por completo. Intentó mantener la compostura, recordándole que cualquier agresión solo empeoraría su situación. Al escuchar esto, Kemper solo atinó a reír, y le respondió que poco podían hacerle. Le dijo que quitarle privilegios o enviarlo a aislamiento no significaba nada para alguien que ya había vivido años encerrado en su propia mente. Incluso insinuó que el prestigio entre los reclusos por matar a un agente del FBI valdría cualquier castigo. John Douglas también tuvo experiencias inquietantes con Kemper, aunque distintas en forma, igual de perturbadoras en el fondo. Douglas relató que Kemper tenía la costumbre de invertir las entrevistas. En lugar de responder, él era el que analizaba. Observaba posturas, silencios y palabras, y en más de una ocasión describió con precisión rasgos personales de Douglas sin haberlos oído antes. Kemper le decía que los agentes del FBI y los asesinos en serie compartían algo esencial. Ambos aprendían a leer a las personas rápidamente, porque su supervivencia dependía de ello. Douglas reconocería más tarde que Kemper no buscaba intimidar, sino demostrar superioridad intelectual. No necesitaba gritar ni amenazar, ya que le bastaba con entenderte mejor de lo que tú lo entendías a él. En una de las entrevistas, Kemper explicó con detalle cómo muchos asesinos desarrollan una doble vida funcional, cómo pueden parecer educados, cooperativos e incluso agradables, mientras construyen fantasías violentas cada vez más elaboradas. Douglas admitiría que esas explicaciones influyeron directamente en perfiles posteriores, incluyendo casos de asesinos aún no identificados en ese momento. Ed Kemper incluso colaboró grabando audiolibros para ciegos, una tarea que el FBI observó con mucha atención, pero no porque fuera un gesto altruista, sino porque demostraba algo crucial: su capacidad de concentración, empatía simulada y control emocional, rasgos comunes en muchos asesinos seriales organizados. Durante las entrevistas, Kemper insistía en algo que marcaría al FBI. Muchos asesinos podían ser detectados antes de matar si se entendiera mejor su comportamiento previo. Hablaba de señales ignoradas, de aislamiento, de fantasías violentas no tratadas. John Douglas diría años después que Ed Kemper fue uno de los pocos asesinos que realmente entendía por qué había matado, y que esa comprensión fue fundamental para construir perfiles psicológicos más precisos. Why did you actually kill the girls? My frustration, my inability to communicate socially, sexually. I wasn't impotent, but emotionally I was impotent. Pero aquí está justamente la paradoja. El FBI aprendió de Kemper. Sus aportes ayudaron a capturar a otros asesinos, a entender patrones y a prevenir crímenes. Sin embargo, nunca olvidaron quién era él. Nunca fue un aliado, nunca fue un consultor oficial y siempre fue un prisionero extremadamente útil. Kemper, por su parte, parecía disfrutar de todas esas entrevistas de las que fue parte con el FBI, no por vanidad, sino porque le permitían seguir ejerciendo control de alguna forma. Ese control sobre la conversación, sobre el conocimiento y sobre toda la narrativa. En una ocasión, cuando se le preguntó si creía que merecía la libertad condicional, Ed Kemper respondió con frialdad que no, que si salía, volvería a matar sin duda alguna. Esa honestidad brutal selló su destino y reforzó la idea de que, a diferencia de otros asesinos,
Kemper no se engañaba a sí mismo. Además de ello, Kemper no hablaba como alguien que lamentara sus actos, sino como alguien que ya había terminado su historia y ahora se dedicaba a explicarla con detalle. Para Douglas y Ressler, entrevistar a Kemper fue una experiencia formativa y traumática a la vez. Les enseñó que el mal no siempre grita, no siempre pierde el control y no siempre es caótico. A veces se sienta frente a ti, cruza las manos y te explica exactamente cómo funciona. La influencia de Ed Kemper quedó impregnada en la forma en la que la agencia comenzó a entender a los asesinos en serie. Su legado no está en la violencia que ejerció, sino en el conocimiento que dejó tras las rejas. Un conocimiento obtenido a un precio altísimo. Porque al estudiar a Ed Kemper, el FBI aprendió algo muy esencial: que entender a un asesino puede ser tan peligroso como perseguirlo. Si te gustó este video, deja tu like y suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué caso quisieras ver en el próximo video. Nos vemos.